Entonces habíamos quedado en el versículo 12 la vez pasada, lo terminamos de ver, 12 y 13, perdón. ¿Y se acuerdan lo que habíamos visto? Los que estuvimos, mamá, tú que estuviste, ¿te acuerdas lo que vimos ahí desde el 7 al 13? Los versículos que citamos, el contexto, ¿te acuerdas? Mm, Hebreos 12. Sí, de Hebreos 12, del 7 al 13, ¿te acuerdas lo que hablamos? mm, a ver, aquí tengo anotado Efesios 4, 12:4, vestido del nuevo hombre puse. Ay, lo que dijo el pastor Rufat. Es de ese estudio, ¿verdad? ¿O es No, de del lo que... anterior, del que tuvimos nosotros. Ah, del anterior. Sí, Ya, lo que anoté yo dice aquí que la disciplina de los padres es bajo un criterio limitado y la disciplina de Dios lleva a la santidad para participar íntimamente con Él, y que la disciplina ya. es causa de gozo, debiera ser causa de gozo. Y citaste el pasaje de Isaías 35:3, que es el día de la retribución. Mm, exacto. Eso a grandes rasgos anoté, hijo. Isaías 35, ¿te acuerdas? ¿Alguien de los que estuvieron? Entiendo que Ismael también estuvo. Cindy también estuvo, ¿no es cierto? Sí. Los que estuvieron la vez pasada que vimos este pasaje, ¿se acuerdan? ¿Qué, desde qué versículo o por qué citamos Isaías 35, mejor dicho? Yo anoté algo del día de la retribución. Sí, correcto. Pero ¿se acuerdan por qué? Mm, uy, Acuérdense que en el versículo 12 dice, por tanto, y venía hablando de la disciplina, que al presente parecía no ser causa de gozo, porque dice ninguna disciplina, o sea, nadie que esté en disciplina dice, mm, oye, qué gozoso estoy de estar en disciplina, sino que al presente esa disciplina no parece ser causa de gozo, pero, o sino, de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia, o sea, aquí da fruto, ¿se acuerdan lo que era apacible? Saludable, pero más tarde da fruto saludable, podríamos decir, de justicia, a los que por ella han sido ejercitados. ¿Quién es el ella por ella? ¿Se acuerdan? ¿Quién es este ella? La disciplina. Ya la disciplina. A los que por ella, o sea, la disciplina, han sido ejercitados. O sea que es algo constante, no es algo de una sola vez, sino que era el ejercicio de la disciplina del Señor. Y ahí es donde se introduce el por tanto, o el más bien, o el entonces. Fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino que más bien sea sanado. Sino más bien, perdón, sea sanado. Y eso estaba en Isaías. Esto textual que dice acá el autor a los hebreos está en Isaías 35, cuando dice fortalecer las manos fatigadas y las rodillas debilitadas. En Isaías 35 aparece acá, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Perdón, desde el 3 era. Fortaleced las manos que han sido debilitadas y las rodillas que han sido descoyuntadas. Decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Elohim o vuestro Dios viene con retribución. Eso era lo que nuestra hermana Sonia nos decía. La venganza, dice, es de Elohim. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque habrán brotado aguas en el desierto y fluirán torrentes en el Arabá. La tierra árida se convertirá en lagunas y el sequedal en manantiales de agua, pastizales, juncos y cañaverales en el lugar donde se tumban chacales. Ya habrá allí un camino puro y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo, o sea, Dios, estará con ellos. Y esto, en ese contexto que se menciona acá en Hebreos,
en Hebreos 12 es donde nos dice entonces acá, por tanto, fortalecer las manos fatigadas y las rodillas debilitadas. O sea, introduce esa frase inicial antes de que en Isaías se diga el día de retribución. ¿Por qué? Porque acá lo que está queriendo hacer el autor, habíamos dicho, es exhortar y recordar acerca de esto, acerca del día de retribución del Señor. Por eso es que cuando nos hallemos en pruebas, cuando nos hallemos en disciplina, cuando estemos en ese momento, tenemos que entender que la disciplina, al producir un fruto saludable, apacible de justicia, a los que por ella han sido ejercitados, entonces el Señor fortalece o fortalecerá las manos fatigadas y las rodillas debilitadas. Este fortalecer no es tanto que uno lo vaya a hacer, sino que es de Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque en el contexto de Isaías que acabamos de ver, nos dice eso. Fortaleced las manos que han sido debilitadas y las rodillas que han sido descoyuntadas. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Elohim. Ahí está, viene con retribución. La venganza es de Elohim. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, etcétera, etcétera. Entonces saltará el cojo. Entonces brotará agua en el desierto. Y dice, ¿por qué? Porque Él mismo estará con ellos. Aquí está, cerrando todo lo que viene diciendo el profeta Isaías, dice, Dios mismo estará con ellos. Entonces, por eso es importante entender en ese contexto que el fortalecer las manos fatigadas y las rodillas debilitadas lo hace Dios. Y lo cita acá el autor para que nosotros atendamos, en ese caso los que estaban recibiendo la carta, perdón, en ese tiempo, fueran exhortados producto de esta misma exhortación que Isaías ya le había hecho al pueblo antes del día de retribución, el cual también vino hacia ellos, y ahora el autor les dice, también vendrá para ustedes y para nosotros. ¿Por qué sabemos que vendrá ese día de retribución? ¿Y por qué sabemos que es necesario que antes que ese día venga, el Señor haga todo esto, que fortalezca las manos fatigadas y las rodillas debilitadas? Y entendemos que eso se lo dice a los que son creyentes. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 de Hebreos ya nos decía, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, el que viene vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por fe, y si retrocede mi alma, no se agradará en él. ¿Ya? Entonces, por eso es que venía el día de retribución, y el autor a los hebreos acá les recuerda, a raíz de lo que Isaías ya había dicho, entonces esta exhortación que Dios vuelve a hacer, en este caso ahora, a los que son hijos, porque no olvidemos que esto se lo dice a los que son hijos, ¿ya? Porque solamente el hijo es el que permanece bajo la disciplina y solamente el hijo es el que produce fruto apacible de justicia una vez que el hijo haya sido ejercitado en esa disciplina del Señor, ¿ya? Entonces, no lo olvidemos, ¿ya? Porque es súper importante esto para los destinatarios y también para nosotros, ya entender que en la disciplina del Señor entonces hay un fruto apacible que produce, los que después hayan pasado por ella, este fruto, que las manos fatigadas y las rodillas debilitadas sean fortalecidas, y también haced sendas derechas para vuestros pies. Esto no lo vimos la vez pasada, pero también es una cita textual de Proverbios 4. Acá no sé si lo recuerdan, en Proverbios 4 dice, acá está, sí, gracias Paula, acá mi esposa me dice 4:26, exactamente, dice, examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos, ¿ya? En ese contexto es que lo dice el autor a los hebreos y está hablando de que el padre acá está exhortando, está reprendiendo, si se quiere, está animando también a su hijo. Entonces acá el rey Salomón le escribe a su hijo y le dice, hijo mío, considera mis palabras. Y dentro de esa consideración de sus palabras, le dice, examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. Entonces, en ese contexto también el autor, citando a Salomón,
va a decir, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. ¿Ya? Entonces, por eso es que, y no lo olvidemos, habíamos citado Isaías 35 y ahora también recordamos Proverbios 4:26, porque el autor se toma literalmente de esos textos para dar el contexto de lo que se espera de un creyente una vez que ha sido ejercitado en la disciplina, ¿ya? Y también la exhortación para aquellos que también ven a otro que esté, perdón, pasando por la disciplina del Señor para ver si verdaderamente es hijo o no. Ya habíamos dicho que solamente los hijos de Dios son los que soportan y permanecen bajo la disciplina de él, ¿ya? ¿Queda claro entonces? A grandes rasgos lo que vimos la vez pasada referente a Isaías 35 y por qué lo cita el autor a los hebreos. Sí, creo. Yo no ¿Queda claro entendí ahí? Ya, perfecto. lo de, Ya, lo de por qué lo cita. entonces, ¿cómo, Brian? Es que no entendí muy bien por qué lo cita. Ya. Entonces, ahora nos corresponde ver el versículo 14 en adelante, ¿ya? Dice entonces, por tanto, fortaleced las manos fatigadas, el versículo 12, y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni al denso nubarrón, ni al torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aún si una bestia toca el monte, será apiedrada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles, por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está la, podríamos decir, tercera parte ya de lo que el autor a los hebreos va a decir en el capítulo 12, ¿ya? Hijo, Entonces acá en el versículo 14 dice, seguid la hijo paz con Andrés, todos. disculpa que te ¿Ah? interrumpa. Es que el Brian no entendió por qué tú citaste el Isaías 35. No lo entendió, te dijo que no lo había entendido. Ah, no le escuché bien. Sí, Acá estoy, por si. estoy Sí, se escuchó bajo. Yo escuché bajo lo que Brian dijo, por eso. Brian, ¿qué no entendiste entonces? Que por qué lo citaba ese versículo. Ya. El autor a los hebreos lo cita porque, un momento, lo cita porque acá dice, por tanto, fortalecer las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, ¿no es cierto? Y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado.
Esto que está diciendo el autor es una cita textual de Isaías, ¿ya? O sea, él está citando acá al profeta Isaías. ¿Con qué sentido lo cita? Con el sentido de que antes de la retribución, antes de que venga el día del Señor con retribución, como le pasó, como pasó, perdón, en los tiempos de Isaías, y esta fue la ordenanza que se dio, y también que Dios estaría con ellos, entonces el autor, como viene hablando de la disciplina del Señor, entonces dice que los que han sido ejercitados en esta disciplina y los que más tarde han producido un fruto apacible de justicia, entonces deben, o por tanto, una vez que haya pasado eso, fortalecer las manos fatigadas y las rodillas debilitadas. Y entendemos que esto no es que lo haga la persona, sino que lo hace Dios. ¿Por qué? Porque en Isaías se dice, en este contexto, cuando se cita, o en la cita original, podríamos decir, que Dios estaría con ellos, ya obrando todo eso. Entonces acá se cita, vuelvo y repito, producto de que los que han pasado, han pasado por la disciplina y han producido ese fruto apacible de justicia, entonces sus manos fatigadas son fortalecidas y sus rodillas debilitadas también son fortalecidas. Y también se exhorta a que se debe hacer o se deben hacer sendas derechas para vuestros pies. Eso implica que no se estén desviando por otro camino, como ya les había exhortado, producto de la ley, que algunos se estaban yendo en pos de la ley de Moisés y estaban dejando atrás al unigénito Hijo de Dios. Entonces, por eso pone para que lo cojo no se disloque, sino que más bien sea sanado. O sea, que el que es cojo, el que anda cojeando, el que se anda desviando del camino, no se pierda producto de que se disloca, sino que sea sanado, ya, sino que su cojera sea sanada. Entonces, por eso es que él dice que presten atención a esta exhortación que Dios viene haciendo y por qué Dios permite la disciplina y por qué Dios les estaba disciplinando también a algunos de ellos. ¿Se entiende, no? Sí, sí, ahí sí, hermano. Perfecto. Ah. Gracias, gracias. Viendo la pantalla, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sigue viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Ya, perfecto. Ya, entonces, todos claros con eso, ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces, el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice eso, hermanos? El versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Escucho comentarios. que tratemos de estar bien con todo, o sea, no andar con rencilla y peleando con toda la gente y apartarnos para el Señor, porque eso es santidad, apartarse para el Señor. Eso entiendo yo. ¿Ya? ¿Y por qué a raíz de lo que viene hablando dice, seguid la paz con todos? ¿Qué tiene que ver eso con lo que viene hablando? ¿Por qué de pronto o de la nada podríamos decir, dice, seguid la paz con todos? ¿Tiene algún sentido esto de que después de haber citado a Isaías, diga, seguid la paz con todos? Después de hablar de la disciplina, del fruto que da. ¿Qué les dice eso, hermanos? ¿Tendrá que ver con que ellos mantengan la paz dentro de lo que a ellos les compete? Con, o sea, la paz con Dios. ¿Ya? Seguid la paz con todos y la santidad, Caimán dice entonces que los que a ellos les compete o dentro de lo que esté dentro de su alcance, a raíz de lo que están viviendo, si te entiendo, entonces que sigan la paz con todos. ¿Ya? ¿Quién tiene ahí otro comentario? Seguid la paz con todos, dice también la Reina Valera. ¿Qué entendemos ahí, hermanos?
seguid la paz con todos. Que todos sigan la paz. Ya. A ver, explícate un poco más, Brian. Que, que todos así, en congregación busquen la paz. Así, todos en uno. Acá dice, seguid la paz con todos. ¿Tú entiendes entonces que esa paz la tienen que seguir en forma colectiva? ¿Eso? ¿Sí es que te entendí bien? Sí. O sea, no sé si estoy bien, pero como que todos sigan esa paz. Todos. Ya. Adelante, Kersi. A todos los que se le está dirigiendo el, el Hebreos. Ya, vale, gracias, Brian. Gracias, gracias. Adelante. Yo entiendo que es como que tenemos que estar en paz con justos con pecadores, pues, en todo el mundo. Ya, ya, ya. Perfecto, Lo gracias. entiendo. Sí, sí, muy bien. Gracias. Gracias, Kersi. Entonces tenemos entonces una línea que es seguir la paz con todos, como decía Ismael, que ellos sigan la paz con sus semejantes dentro del contexto en el cual están viviendo. Entonces que ellos procuren seguir la paz o estar en paz con todos. Por otro lado, Brian nos decía, ahí me corrigen si estoy bien o no, seguir la paz con todos, entonces que de manera colectiva ellos busquen estar en paz. Y Kersi entonces nos decía, seguir la paz con todos, tanto con pecadores y no pecadores, ya, o sea, con justos e impíos, con hijos de Dios e hijos entonces del diablo, ya como Jesucristo le había dicho también a los fariseos. Entonces, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, es lo que nos dice el texto. Este seguir la paz con todos tendrá que ver con lo que venía hablando en el versículo 12 y 13. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo era que si tenía relación con lo del versículo 12 y 13? ¿Correcto? Yo creo que sí, bo, claramente. Claramente, porque al fortalecer las manos y las rodillas debilitadas y las manos fatigadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado, quiere decir, entiendo yo que es una forma de hablar de seguir la voluntad de Dios, de no salirse del plan de Dios. Y eso es lo que te da la paz y te mantiene en santidad. Ya, entonces, que suceda esto, de lo que dice el 12 y el 13, te hace estar en paz con el resto. ¿Eso? No, no, en paz con el Señor. Te da la paz de estar con el Señor, de estar en su voluntad. Pero es que acá dice seguir la paz con todos y no involucra a Dios, sino que involucra a personas. Dice con todos. ¿Te das cuenta? Dice seguir la paz con todos. Ya, pues, pero sí involucra al Señor, porque el versículo dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y de que lo Entonces, involucra. ¿Sí? por eso, y después punto y coma dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. No hay paz cuando están contaminados. La única manera de mantenerse en paz para con Dios, todos, es seguir la voluntad, todos, la voluntad de Dios. Ahí les está hablando a los oyentes que están bajo la dificultad, bajo la disciplina, que están fatigados, que están cansados, y ellos necesitan seguir la paz y la santidad para mantener esa paz con Dios. Dios les da esa paz, de estar en su voluntad. Ya por eso, estando en la voluntad de Dios, entonces, si te entendí bien, como va a pasar lo del 2 y del 13, entendiendo que no sean dislocados o que no se cansen y se fatiguen, no se debiliten, sino que los que son sanados, ellos son los que entonces, al estar en la voluntad de Dios,
seguirían la paz con todos. Eso involucraba entonces que estarían en paz con Dios, y por estar en paz con Dios, por consecuencia también estarían en paz con todos. Si es que te entendí bien, si no me corriges. No estoy hablando de que estén en paz con todos. Ahí dice seguid la paz con todos, no dice estén en paz con todos. Yo entiendo que todos deben seguir la paz ahí, para con Dios. Seguir la paz de estar en la voluntad de Dios, la paz que solamente Dios te da. Por eso enlaza a la paz con la santidad. No, Ya, ya, yo no ya. entiendo que hable de estar en paz entre ellos. Ya. Perfecto. ¿Vale? Ahora te entendí mejor. Vale, vale. Adelante, Brian. Yo quería decir que sí, sí tiene relación con el 2 y 13 porque ahí en el 13, ahí específicamente dice que haced sendas derechas para vuestros pies. Entonces, si en el 14 dice seguid, es como seguir un camino. Y entonces, obviamente, si ahí dice haced las sendas derechas para vuestros pies, obviamente seguir la voluntad de Dios. Y sigo pensando que también es la paz con todos, o sea, seguir eh, todos esa paz. Ya, ya. Entonces, acá es donde tenemos que ir viendo qué es lo que va a cuadrar más. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, seguir la paz, hay que ver después más adelante si va a ser referido a las personas o va a ser referido a que estando en la voluntad de Dios, entonces va a haber paz y va a haber santidad. Entonces, habría que ver si eso concuerda después con lo que vamos a seguir viendo, o si no, se levanta alguna tercera o cuarta, que esa sí tenga el sentido que el escritor acá le quiere dar. Así que, por mientras, dejémoslo ahí, seguir la paz con todos. Vamos a ver si es que aplica para las personas, o sea que tenemos que estar en paz con todos en cuanto podamos, o está hablando, como decía Ismael, de que al estar en la voluntad de Dios, entonces estamos en paz, y en esa paz estamos todos, ¿ya? O sea, todos estamos también involucrados, los que hacemos la voluntad de Dios, seguimos esa paz, ¿ya? Después dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Acá aparece el concepto de paz y después aparece el concepto de santidad. ¿Qué podemos decir ahí de la santidad? Y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Adelante, Brian. Yo creo que también tiene relación con lo que está en lo anterior de la disciplina, Ya, porque cuando dice ahí, a fin de que participemos de su santidad. Entonces, arriba dice también que los que se dejan sin disciplina son bastardos y no hijos. correcto. Entonces, eh, no hay que menospreciar la disciplina, lo que quiere decir ahí. Ah, y los que están en disciplina, claro, eh, obviamente los que no tienen, no son disciplinados, no son hijos, entonces esos son los que no verá al Señor. Ya, O sea, correcto. Entonces, no verán al Señor, perdón. claro, entonces es requisito entonces estar en la santidad. Anteriormente, efectivamente, se nos dice en el 11, perdón, en el 10, a fin de que participemos de su santidad. Y acá nos dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ya? Entonces, muy bueno eso. ¿Por qué? Porque entonces nos llama ¿a qué? A que cuando nos dice, puesto los ojos en Jesús, considerad al que soportó, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes. El Señor al que ama disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Por tanto, permanece en la disciplina de Dios, porque Dios te trata como a hijo, porque de lo contrario serías un bastardo y no serías un hijo. Entonces tenemos que respetar o ser mucho más dóciles al Padre de los Espíritus. ¿Por qué? Porque Él nos castiga o nos disciplina para lo provechoso, con el propósito de que participemos de su santidad. Entonces daremos un fruto apacible de justicia. ¿Por qué? Porque hemos sido ejercitados en la disciplina de Él,
Entonces se fortalecerán nuestras manos fatigadas, nuestras rodillas debilitadas, y se harán sendas derechas para nuestros pies, ¿ya? En cambio, los que no pasan o los que no están en la disciplina, lo cojo de ellos se disloca y nunca es sanado. Entonces ahí el autor dice, seguid la paz con todos y la santidad. Podríamos decir que lo resume en el 14, ¿ya? Podríamos decir que en el 14 le está resumiendo lo que venía diciendo, y efectivamente algunos piensan que el seguid la paz es lo que mencionaba Ismael. ¿Por qué? Porque antes había dicho, puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo delante de él soportó la cruz, despreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios, y había dicho que es el autor y consumador de la fe, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como estaban puestos los ojos en Jesús, o se debiesen poner los ojos en Jesús, es que se implica, sumado a lo de la disciplina, los conceptos de paz y los conceptos de santidad. O sea, seguir la paz vendría a ser, resumiéndolo, producto de que has entendido lo que es la disciplina, producto de que a raíz de esta exhortación que te estoy dando, poniéndome en el lugar del autor a los hebreos cuando escribe, producto de todo esto que te estoy diciendo, entonces sigue la paz con todos y la santidad. O sea, le está, algunos piensan, resumiendo en breves palabras lo que ya les había dicho antes en los primeros 13 versículos, ¿ya? No sé si se entiende, Sí, Sí, yo ¿ya? entendí. Algunos postulan eso. Ahora hay que ver si es que nosotros también decimos tiene cabida o no tiene cabida, o si el Señor nos revelara lo que realmente es, lo que Él realmente nos quiere enseñar, ¿ya? Así que ahí también hay que ir viendo qué es lo que más cuadra. Después dice, sin la cual nadie verá al Señor. Verá al Señor. La pregunta es, ¿cómo podemos ver al Señor nosotros si Dios habita en luz inaccesible? Ese verá es como futuro, ¿no? Claro, dice sin la cual nadie verá al Señor. Una línea podría ser que sea cuando uno muere. Ya, correcto. ¿Cuál sería la otra línea? Ese verá al Señor. Porque aquí implícitamente, no sé si lo notan, pero lo está afirmando. Hay gente que lo va a ver, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces los que siguen la paz y la santidad, podemos decir, se verá al Señor. Uno podría ver al Señor. De hecho, ciertamente lo verá, si es que uno sigue la paz y la santidad. Ahora la pregunta era, ¿qué significa ese ver al Señor en ese futuro? Igual, No entiendo que igual se refiere a estar en su presencia, ¿o no? A, yo creo que tiene que ver cuando dice también que no agradará a su alma el que retrocediere, la santidad, son todos los requisitos que cumple la nueva naturaleza, Hmm. que te permiten estar en presencia del Señor. Ya, ya, bueno. Brian, ¿tú ibas a decir algo también? sí, sí, es que como recuerdo lo de Apocalipsis 20 cuando está el juicio del trono blanco, ¿Mm? eh, entonces ahí los incrédulos también vieron al Señor, ¿o no? Eso es como una duda que tenía. Ya, pero ahí nos meteríamos en otro tema, ¿ya? Lo dejamos para después, pero lo de Apocalipsis efectivamente tiene que ver un poco con esto, ¿ya? No nos adentremos del todo en lo que preguntas para no desviarnos tanto, pero acá dice, verá al Señor, y como mencionaba Ismael, puede ser que tenga que ver con lo que va a pasar dónde y cuándo. En el Que año mencionó 70 Ismael ya, el año 70, ¿ya? Jerusalén. Claro, en Jerusalén, en el año 70. ¿Por qué podría ser eso? Porque antes les había dicho, acá
Perdón, me pasé. De nuevo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, ¿no es cierto? Dice que iba a venir, vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por fe y si retrocediera, mi alma no se agradará en él. ¿Ya? Entonces, este que vendrá y no tardará, ¿cuándo iba a venir o cómo sabríamos que habría de venir? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Esto ¿Tu lo hemos ojo le visto. verá? Ya, correcto. Lo hemos visto hartas veces. ¿Se acuerdan? Perdón, Mateo 24. Dice, ya, está la señal del Hijo del Hombre y dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo. Y verán. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y acá dice, y verán al Hijo del Hombre. Es el mismo verbo, la misma palabra. Al Hijo del Hombre que viene, dice, sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ya? Y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos. ¿Ya? Entonces dice, así que de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, acá con esa parábola le está diciendo, cuando vean que ya la rama está tierna y se vaya a brotar las hojas, entonces ya saben que vamos a entrar en el verano o que el verano está cerca. Entonces acá les dice lo mismo, cuando ya hayan visto las señales del Hijo del Hombre en el cielo, entonces sabrán que verán al Hijo del Hombre. ¿Ya? Y aquí cuando dice verán al Hijo del Hombre, también, ¿se acuerdan lo que el Señor Jesús les dijo cuando él estaba ante el Sanedrín? Le dijo Caifás, el sumo sacerdote, le preguntó, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tú lo dijiste, pero os digo, desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Ya? Entonces, ligado a lo que dice también, vamos a irnos ahora a Apocalipsis capítulo 1. Esta es la revelación de Jesucristo, ojo, el mismo que habló en Mateo 24, el mismo que le dijo al Sanedrín lo que le dijo acerca de que él vendría, este mismo Jesucristo le revela a Juan, al apóstol Juan, al último de los apóstoles en morir, que murió en la isla de Patmos, ¿recuerdan? Exiliado producto de la predicación del Evangelio y producto de que él era creyente. Entonces él dice acá, he aquí viene con las nubes, hablando de Jesús, de Dios, en este caso de Jesús, le dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Entonces y todo ojo lo verá, y verán al Señor, y veréis al Hijo del Hombre, y me verán a mí, viniendo en las nubes del cielo. Acá Apocalipsis dice, y todo ojo lo verá, y también, y aquí lo posiciona en el lugar, a aquellos que lo traspasaron. Es imposible que esto sea para el futuro, ya hemos aprendido. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros lo traspasó. Ninguno de nosotros clavó sus manos en la cruz. Ninguno de nosotros derramó su sangre en la cruz. Ninguno de nosotros le escupimos. Ninguno de nosotros dijimos crucifíquenle. Ninguno de nosotros estaba vivo en ese momento. Los únicos que estaban vivos en ese momento eran los contemporáneos de los apóstoles, de los que escribieron estas cosas. Entonces Jesús dice acá a Juan que vendrá, que todo ojo le verá y que también le verán aquellos que lo traspasaron. Y cuando le vean, harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Aquí tribus es las tribus de Israel, ¿ya? Que es lo que estaba profetizado en Zacarías, ¿ya? Entonces, y verán al Señor, o seguir la paz con todos, perdón, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, probablemente esté hablando
de que como ya venía el juicio del año 70, los que no siguieran la paz y la santidad no verían al Señor, ¿ya? Eso no implica a que no vivan las consecuencias del año 70, sino que implicaría en este caso que esté hablando de la salvación de la persona, de ver al Señor cara a cara, de verle a Él, no única y exclusivamente en el año 70, sino que también cuando Él viniera en salvación para los suyos, ¿ya? ¿Por qué digo en salvación? Recordemos que en el año 70 muchos creyentes murieron. Lo más probable es que muchos de los creyentes hayan muerto, pero ¿qué tenían ellos de diferente en comparación a los otros que murieron, que eran impíos? A que los que morían se iban con el Señor y pasaban directo a la gloria de Él, pasaban directo a verle cara a cara, ya que es lo que nos enseña Hechos, que es lo que nos enseña Apocalipsis mismo también, Filipenses, Efesios, nos enseñan que nosotros cuando morimos, perdón, pasamos directo a la presencia del Señor. O sea, como dice Pablo, ausentes en el cuerpo presenta el Señor. ¿Se acuerdan o no? Ausentes en el cuerpo presenta el Señor. Entonces, en ese sentido, sin la cual nadie verá al Señor, está queriendo decir para algunos, y yo me inclino también por esa postura, de que viene a hablar del año 70 y de lo que acontecería, porque como ese es el contexto, y por eso también cita Isaías 35, al decir que Jehová vendría en retribución, entonces estaría hablándonos de aquello que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, en Mateo 27, en Apocalipsis capítulo 1 y en tantos otros pasajes también de las Escrituras del Nuevo Testamento, donde se nos habla de que esto iba a acontecer, de que los justos le verían a Él, ¿ya? Así que eso, hermanos, no sé qué les parece ahí, si se está entendiendo hasta ese momento. ¿Se entiende, no? Sí, ¿Queda claro? ¿Les cuadra? Yo sí, pero ¿cómo era eso de la... Si dice todo ojo le verá y los que no participan de su santidad dice que no van a ver al Señor, entonces eso era como, se refiere a la salvación que iba a haber en Claro, el año 70? por eso decía, una cosa es la salvación, que el Señor iba a obrar en los justos, y otra cosa es que acá cuando dice, he aquí que todo ojo le verá, viene con la nube y todo ojo le verá, es lo mismo que el Señor le dijo en Mateo 27 a los del Sanedrín cuando le dijo, he aquí veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces, este todo ojo le verá será referido al año 70, ya que verían al Señor viniendo en juicio en las nubes del cielo, como dice en Mateo capítulo 27, ¿ya? Acá ante el Sanedrín es una venida en juicio. Por eso es que el Señor Jesús dice, todo ojo le verá, o sea, perdón, todo ojo le verá, lo dice en ese sentido, en que Él vendría a, perdón, me da por decir Mateo 27, es Mateo 26, que dice que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Esta fraseología que se usa acá es referente a cuando el Señor venía en juicio. Cuando Dios en el Antiguo Testamento venía en juicio, decía que la luna se oscurecía, que el sol no daría, perdón, que el sol se oscurecería, que la luna no daría su esplendor y que las estrellas se caerían de los cielos y que subiría vapor, etcétera, etcétera. Y da todo una fraseología de cataclismo, y una de esas también es que venía sobre las nubes del cielo. Recordemos que esto de sobre las nubes del cielo es lo que se dice en Daniel, cuando se habla del Hijo del Hombre, que venía sobre las nubes del cielo, y es lo mismo que se habla en Hechos capítulo 1, cuando el Señor asciende. ¿En qué asciende el Señor? Al cielo, ¿se acuerdan? La nube. Sobre una nube, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando el Señor dice esto, dice, es reo de muerte. ¿Por qué? Porque se está haciendo, él está diciendo que él es el Hijo del Hombre que se habla en Daniel. Entonces, como Caifás lo entiende, dice, oye, ¿cómo este que es hombre se hace pasar por Dios? Porque entendían ellos que el Hijo del Hombre necesariamente tenía que ser Dios. Entonces, por eso dicen, es reo de muerte. ¿Ya? Entonces, por eso dice todo ojo le verá, volviendo a tu pregunta, porque venía el Señor Jesús en juicio. Entonces, por eso decía yo que acá, cuando dice en Hebreos 12, algunos postulan
que es en la venida del Señor en juicio en el año 70, que le verán, pero mayormente es en la salvación que el Señor otorga a los justos en ese entonces, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba prometido de que los justos verían al Señor. Y de hecho, los que vieron al Señor físicamente en ese contexto, como nos dice Juan capítulo 1, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces los justos podían ver al Señor. ¿Por qué? Porque reconocían que Jesucristo entonces era uno con el Padre y que Él era Dios mismo. Entonces en ese contexto algunos entienden, por eso les decía, que si bien esto apuntaría, según los contextos anteriores, capítulo 10, capítulo 11, cuando habla en capítulo 11 cuando habla de la Jerusalén celestial, aplicaría entonces a ver al Señor en este estado no físico, no del año 70 de las nubes, sino que más bien a la salvación del alma. Aunque algunos tampoco descartan decir ambas cosas. ¿Lo ven en el año 70? Sí. ¿Por qué? Porque los que no siguen la paz y la santidad, por mucho que vean estos cataclismos y estas cosas, probablemente no lo entiendan, ¿ya? Pero está apuntando mayormente a la salvación en este caso. Aunque ahí también habría que ver y matizar con los que piensan eso, porque efectivamente la Biblia nos dice en Apocalipsis 1 que los que le ven después lo lamentan. Entonces, al parecer lo entienden. Al parecer, cuando viene este juicio, al ver al Señor viniendo en las nubes, al reconocer las señales, como Apocalipsis 1 nos dice que se lamentarán las tribus, o se lamentarán los hombres de la tierra también, como nos dice Zacarías. Entonces, en ese contexto, algunos dicen, oye, lo vieron y efectivamente hasta los impíos reconocieron que Él venía y por eso se lamentaron, ¿ya? Porque habían crucificado o habían dado muerte, en este caso, al mismo Dios, ¿ya? Al Hijo de Dios en este caso. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver qué es lo que va a entender. Por eso preguntaba, sin la cual nadie verá al Señor, ¿por cuál nos vamos a decantar? ¿Ya? A mi parecer tiene que ver, como les decía, cuando la persona muere, ya por el contexto que después va a hablar, ya porque dice que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Entonces, a mi parecer, si bien tiene que ver con el año 70, va más ligado al hecho de verle a él por el hecho de ser justo, ¿ya? ¿Se entiende o no las líneas que existen, que son bien complejas, pero cuando uno las filtra por la Biblia puede ir sacando el limpio y diciendo, esta es la que más tiene sentido más que las otras, esta es la que realmente va acorde a la escritura? ¿Qué piensan ahí, hermanos? ¿Cómo lo entiendes tú, mamá? Eh, Quería nombrar un versículo, el de Juan capítulo 3 versículo 36, donde dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Claro. Ese otro pasaje que apoya eso que les decía que ese ver al Señor sería los justos, ¿ya? Los justos ven al Señor. Pero ahí hay que verlo. Mamá, ¿tú qué piensas de eso? ¿Cómo lo vas entendiendo? ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Sí, sí, lo entendí, ese sin la cual nadie verá al Señor, que en el momento que uno muere, cuando se supone, cuando esperamos nosotros verlo. Eh, lo otro también, o sea, espiritualizando un poco, podría ser sin la cual nadie verá al Señor, nadie verá toda esa disciplina, no vamos a ver lo que se nombró anteriormente, porque al no tener santidad no somos hijos, entonces no vamos a tener nada de lo que se mencionó anteriormente, no Claro. veremos eso. Eso también, así también lo podría, o sea, podría entenderse o no, o estoy equivocada. Claro, no veríamos su mano y en ese caso el autor ya nos había Claro, dicho que los que no lo entienden o los que no lo ven o los que no son disciplinados, mejor dicho, son bastardos sí, porque no tienen padre mm, en ese así sentido. también lo había entendido. Claro, sí, también tiene que ver, pero el sentido de lo que el autor quiere decir, al parecer, está hablando de eso, ¿ya? Entonces, por eso habría que seguir dándole vuelta y ver qué es lo que más cuadraría. Como estamos aprendiendo, nos podríamos equivocar, nosotros lo hemos reconocido, así que son líneas que se levantan y nosotros como ya el Señor nos ha dotado y bendecido con su escritura, entonces ahí habría que ver qué es lo que más nos cuadra en base a lo que ya sabemos.
porque no hay que olvidar lo que ya sabemos, ¿ya? Así que eso. ¿Todos claros hasta ahí? ¿O alguien quiere decir algo más? Yo estoy bien. Vale. Sí, El, bien. vale. El versículo 15 dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que, brotando alguna raíz de amargura, os perturbe y por ella, muchos sean contaminados. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué les dice a ustedes? Me da la impresión de que habla ahí de que tenemos que estar preocupados el uno del otro. ¿Ya? Como hablaba anteriormente, parece que decía, no dejando de congregarse, ¿Ya? como algunos tienen por costumbre, el hecho de congregarnos es también el estar preocupado el uno del otro. Vigilando que ninguno quede privado llama a que todos se vigilen entre sí de tal manera de que ninguno quede privado o que cada uno se analice de quedar privado de la gracia de Dios. Yo creo que ninguna de las dos se contrapone. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. ¿Qué entendemos de eso? Ser privado de la gracia de Dios. ¿Por qué alguno tendría que vigilar que quede privado de la gracia de Dios? ¿Qué razones privarían a una persona de la gracia de Dios, por ejemplo, para que estén vigilando que a ninguno le pase eso? El retroceder. ¿Ya? Adelante, Paula. Sigan la paz con todos ni la santidad. Ya, perfecto. Sí, porque hay que entender que el 15 viene antes del 14, o sea, después del 14. Entonces hay que ver la línea secuencial que el autor va a dar para fundamentar lo que está diciendo. Entonces él dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, hay que vigilar que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Ya, o sea, lo anterior que venía diciendo, uno debería considerarlo, vigilar, de tal manera de que uno no quede privado de esa gracia de Dios, porque acá nos había dicho el autor que hay que seguir la paz y la santidad. Y esto es súper importante, la paz y la santidad, ¿ya? Porque si no, nadie verá al Señor. Por eso es que manda o exhorta, más que exhorta, manda a que ninguno quede privado de la gracia de Dios, a que se vigile, que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Entonces, lo que te podría privar de la gracia de Dios es no estar en la santidad ni en la paz, ¿ya? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, podríamos decir, si es que entendemos que esa paz está ligada a hacer la voluntad de Dios, entonces podríamos decir eso, ¿ya? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por ende, vigilemos que ninguno quede privado de la gracia de Dios. ¿Todos lo entienden igual o alguno lo podría llegar a entender de otra manera? Lo importante es no perder el sentido acá de lo que se está diciendo, de vigilar que ninguno se prive o quede privado entonces de la gracia de Dios. Y esta gracia la entendemos, o el ser privado de la gracia, lo vamos a entender en cuanto a la salvación del alma o en cuanto a otra cosa, privado de la gracia de Dios. Es que sí, yo creo que la salvación. Porque si se viene hablando de que si se deja sin disciplina, entonces no es hijo. Entonces yo creo que sí, con la salvación. Exacto. Muy bien, Brian. Muy bien. Lo más probable, podríamos decir que casi un 100%, es que esto venga a hablar entonces de identificar si son hijos o son bastardos, como venía diciendo antes. Entonces habría que vigilar. ¿Dónde estoy yo? ¿Soy un hijo? Entiendo la disciplina, entiendo que Dios me ama cuando estoy en disciplina, entiendo
¿O identifico si estoy en disciplina? ¿Realmente estoy en disciplina o es consecuencia de mi pecado? ¿Qué, cómo lo podría entender? ¿Es una prueba? Entonces ahí es donde el autor, entiendo yo también, que pone la responsabilidad en que cada uno debiese estar, como dice Pablo también, velando y orando, o mantener con sumo cuidado esta salvación con temor y temblor, no en el sentido de tener miedo de perderla, no, sino de identificarte, como decía también la Escritura, de que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy de Dios. Entonces, en ese sentido, identificar, velar, vigilar. ¿Estoy privado de esa gracia de Dios o soy hijo? ¿Ya? Pertenezco entonces a este grupo de los que son hijos y no soy, por el contrario, del grupo de los que son bastardos, de los que quedan sin disciplina, de los que podemos llegar entonces a estar siendo dejados sin esta disciplina que tanto bien les hace a los que son hijos. Entonces, por eso habría que ver, ya que el autor lo dice, vigilar, que ninguno quede privado de la gracia de Dios. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? Si alguno piensa distinto, tiene algún comentario, lo escuchamos, hermanos. Lo que me gustaría acotar es que todos los verbos están en imperativo. Mm. Fortalecer, hacer, seguir, todo están, es como un mandato, no es una opción. Hay que obedecer nomás. Sí, ese punto es bueno porque acá no son sugerencias que hace el autor, de tal modo de que él se pone como un consejero para la audiencia, o como, oye, podrían hacer esto, sino que con la autoridad que Dios le dio, autoridad dada por el Señor Jesucristo a sus apóstoles y ellos también a los discípulos, entonces entienden que es imperativo, es vigilando, exactamente como tú decías, todo eso va a ser una ordenanza de Dios, entonces el que no la haga, el que no vigile, el que no siga la paz, el que no esté en santidad, el que no permanezca bajo la disciplina, entonces no estaría obedeciendo a Dios, y eso también tiene que quedar claro. ¿Y por qué tiene que quedar claro? Qué bueno que lo mencionaste, porque ahora el Señor me acaba de acordar porque después, y gracias a él, porque después en los versículos posteriores, esto que se mencionó, que mencionó nuestra hermana, va a ser súper, súper importante para el desarrollo de lo que después se va a hablar y de lo que ya se ha venido hablando, ¿ya? Acerca de oír la voz de Dios. Entonces, acá dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que, brotando alguna raíz de amargura, os perturbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Por qué entonces habría que vigilar que ninguno quede privado de la gracia de Dios? Y ahora dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe. ¿Por qué brotaría alguna raíz de amargura? Porque eh, ellos sembrarían duda en la congregación de si seguir a la ley de Moisés o poner los ojos en Jesús. Ya, pero ¿por qué habría una raíz de amargura en ese caso? Si es que siguen la ley de Moisés o se mantienen la ley o... ¿Por qué acá dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura? Porque en el otro lado no van a experimentar el gozo que experimentan los hijos. Ya, o sea que Y los hijos por- experimentan el gozo, eso te entiendo. yo lo asocio un poco con eso, seguir la paz. Y al estar amargado uno no anda en paz, po. No tiene la paz. Ya, Y perturba al resto, claro, pues una persona amargada perturba al resto y contamina. ya. Ya, entonces esta raíz de amargura aquí iría ligado a la disciplina que se nos decía antes. Entonces,
Yo creo que, como habíamos dicho que la privado de la gracia de Dios incluía la salvación, ahí está hablando de los bastardos. Ellos son los que andan amargados con raíces de amargura y perturban y andan contaminando. Ya, o sea que aquí, si te entiendo bien, brotando alguna raíz de amargura, sería que anden efectivamente amargados producto de que como no reciben la disciplina porque no son hijos, entonces no tienen este fruto apacible de justicia, por cuanto no han sido ejercitados en esa disciplina de Dios, entonces los que son bastardos eh, tienen o se brota en ellos esta raíz de amargura para con los que son hijos. Sucede. Pero eso es, si es que te entendí bien lo que entiendes tú. Sí, por ahora pienso eso. No sé si lo seguimos analizando, puede que me equivoque, pero pienso sí, podría ser. Ya, ¿qué piensa el resto? Kersi, Cindy, que no los he escuchado, o Ismael, hermana Gladys, Paula, ¿tú quieres decir algo? Ya, Paula quiere decir algo. Yo entiendo que la raíz de amargura también está relacionada con seguir la paz. Porque si no tienes paz con todos, ahí te va a brotar la raíz de amargura. Ya. Entonces esta raíz de amargura también tú crees que iría en relación a tus pares, a tus hermanos en este caso, a los que se les escribe como son judíos, les dice que no broten en ustedes alguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque van a estar entre ustedes eh, siendo contaminados, o sea, va a haber amargura entre ustedes y no va a haber ese gozo o esa paz que debería haber. Eso entiendes, perdón. Yo entiendo que la raíz de amargura después puede que los contaminen. Ya. Entonces esto sería entre símiles, entre hermanos, en este caso hermanos por la sangre, judíos, ¿ya? Si te entiendo bien, eso sería. ¿La raíz de amargura? Claro. Sí, porque dice, os perturbe y por ella muchos se han contaminado, entonces por eso te pregunto, esta raíz de amargura es, por ejemplo, un ejemplo súper práctico. Yo soy Andrés judío que estoy yendo al templo a entregar sacrificios, sigo a Moisés, etcétera, y tú eres una persona creyente que no lo hace porque entiende que en Jesús está la salvación, etcétera. Entonces yo tengo una raíz de amargura para ti y para contigo y empiezo a esparcirla para que otros también sean contaminados y eso también te perturba. En ese sentido se entiende la raíz de amargura y por eso estaríamos diciendo que no se seguiría la paz con todos, porque a ti también te entraría a afectar a raíz de mi raíz de amargura. Solamente digo que al no seguir la paz con todos, como es algo individual que decíamos es un mandato, que está imperativo, si no la sigues, puede que, ya sea con creyente o no creyente, porque te está diciendo que tienes que seguir la paz con todos, si no lo haces, puede que brote en ti alguna raíz de amargura y esa raíz te perturbe y a su vez sean contaminados, Ya, pero tú de manera personal. ya por eso. Entonces tú de manera personal podrías llegar a afectar a otros de tus pares, producto de eso. No, es que no lo veo así, lo sigo viendo personal, o sea, puede que muchos broten, en muchos brotes a raíz de amargura y por eso muchos sean contaminados, pero no que por uno se contamine el resto. Ya, ahí es donde hay que verlo. Ahí es donde hay que verlo, porque generalmente cuando, bueno, acá dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados, acá dice alguna raíz de amargura, no habla de brotando algunas raíces de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados, sino que dice con que brote solo una, ya los perturbe, puede ser que los perturbe y por ella muchos sean contaminados. Sí, sí. O sea, no es necesario que sean solamente varios para que sean los muchos contaminados, sino que basta que uno tenga esa raíz de amargura y el resto se perturba y también son contaminados. ¿Ya? Por eso preguntaba y quería ver cómo lo íbamos a entender. ¿Ya? Por eso es que era majadero en que si va a afectar al resto o no va a afectar al resto. ¿Ya?
Entonces, en ese sentido, dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, por ella muchos sean contaminados. ¿Todos lo vamos a entender así? ¿O alguno lo entiende distinto, hermanos? Podría ser porque me acordé del versículo que dice, un poco de levadura leuda toda la masa, algo Ya, así. ya, Encuentro que tiene relación un poco. ya, perfecto. No sea que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué entienden ustedes por raíz de amargura? Como incredulidad, ¿no? Incredulidad, ya. ¿Por qué incredulidad, Brian? ¿Por qué pensaste en eso? Por lo de que los que retroceden. Ya, O sea, sí, por los que retroceden a la ley de Moisés, el pecado. ya. Ismael, ¿tú cómo lo entiendes? Esta segunda parte del versículo 15. Es que yo entiendo que la amargura en este contexto es opuesta a la paz. Y obviamente la amargura es uno de los frutos de la carne en el contexto en el que se está usando acá. Porque dice brotando alguna raíz de amargura. O sea, ya la persona pierde la paz, es perturbada y por lo mismo es contaminada. Porque como dijo mi mamá también, ese versículo que dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, es todo lo opuesto a tener paz, es todo lo opuesto a la paz con Dios, a la seguridad que te da estar en la voluntad de Dios. Es todo lo contrario a lo que genera obedecer a Dios. La paz es uno de los frutos del Espíritu, entendemos, y lo dice la Biblia, y es uno de los frutos que se obtiene al andar en el Espíritu, al obedecer al Señor. Entonces, cuando no obedeces al Señor, eh, comienzas a ser privado de todos los frutos del espíritu y empiezas a ser presa de tu propia carne y empiezas a autodestruirte con estas raíces de amargura. Yo entiendo que es eso, está haciendo un contraste entre ambas decisiones, entre si seguir a Dios, buscar ver al Señor o pasar a llevar la orden divina. Ya. Bueno, porque como lo entienden ustedes, hermanos, perdón, estaba tomando agua. Como lo entienden ustedes, como lo que han dicho ya, es como lo entienden varios, yo creo, que el contexto estaría hablando de que la raíz de amargura acá estaría ligada con la paz y en ese contraste de los que son bastardos y no hijos y todo lo que implica el tema de la salvación, ¿ya? Pero hay otra línea que quiero que la analicemos y veamos si es que es así o no, que dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Algunos piensan, a raíz de que esto no sea que brotando alguna raíz de amargura, esto es una cita textual, hermanos, no sea que brotando alguna raíz de amargura, esto es una cita textual de lo que Dios dice en Deuteronomios, ¿ya? Esto no es nuevo para ellos, ¿ya? Sino que es una cita textual. Entonces, a raíz de eso es que se levanta esta otra interpretación que les quería mostrar. Acá dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Entonces, como es una interpretación, acá dice, en Deuteronomios, perdón, acá puse el 12. Deuteronomios 29 dice en el contexto, en el 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Ya habéis visto, y acá es lo importante, ellos habían visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tenían consigo. Y acá dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, dice Moisés a la congregación, para ir y servir a los dioses, de nuevo, de esas naciones,
no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, eso es raíz de amargura, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que la embriaguez, perdón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, aquí en la embriaguez de su dureza, ¿ya? No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Aquí le está diciendo que se asentará, o sea que va a permanecer esa maldición, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, o sea, lo mata, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, lo quita del pueblo, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción, miren, de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. ¿Ya? Entonces, después dice, las naciones preguntarán, ¿por qué Jehová hizo esto a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Dios o de Jehová, el Dios de sus padres. Por esto Jehová lo hace, porque algunos dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó, dice, con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron de nuevo a dioses ajenos. Y se inclinaron a ellos, dioses de nuevo, que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó, miren, de nuevo, los expulsa, los saca de su tierra, con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, dice, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ya? En ese contexto está introducido el que no sea que entre vosotros haya raíz que produzca hiel y ajenjo, y que producto de esa raíz de amargura, entonces algunos se bendigan a sí mismos en su corazón y digan, tendré paz. ¿Se acuerdan que decía Hebreos? Seguid la paz con todos, etc. Después dice, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez, o sea, con la embriaguez de la dureza, quite la sed. ¿Ya? Y después dice, no querrá Jehová perdonarlo. Recuerden todo esto que leímos. ¿Por qué? Porque acá dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, por ello muchos sean contaminados. O sea que la otra línea dice, como Moisés le dice esto al pueblo y el autor lo cita textual, justo en esa parte, y lo utiliza justo también en esta para hablarnos después de la disciplina, entonces dice, algunos pueden estar diciendo, brotando alguna raíz de amargura en ellos, ¿en qué sentido? En el sentido que acabamos de leer, en que algunos, a pesar de estar haciendo lo que están haciendo con el tema de la ley, de ir a la ley, de ir al templo, sacrificar, de no creer en Jesucristo, entonces algunos dicen, oye, está citado textual, entonces ¿eso qué quiere decir? Que algunos están diciendo, ahí se me perdió el... Ahí está. Algunos están diciendo entonces que, ¿qué están diciendo, hermanos? Oye, yo estoy en paz. Yo estoy en paz. ¿Por qué estoy en paz? ¿Por qué? Porque a pesar de haber dejado a los dioses, a pesar de haber hecho todo lo que hice, como le decía Moisés en
en el discurso este de Levíticos, entonces les dice, oye, yo en mí brotó una raíz de amargura y yo creo que estoy bien, yo creo que estoy en paz, yo creo que a pesar de hacer lo que hago, estoy en paz con Dios. Entonces, ¿qué pasa con la persona? La persona se empieza a embriagar, se embriaga de su propia dureza y para sí mismo se engaña y piensa que está en paz, piensa que está bien con Dios. Pero ¿qué dijo Dios a Moisés en ese momento? Dijo que los que les brotó esa raíz de amargura y para sí mismos pensaron que estaban en paz, que estaban actuando bien, Dios, ¿qué dice? Los borra de la tierra, los mata, los ejecuta, los desarraiga de la tierra, los saca de las tribus de Israel, no es contado dentro del pueblo. Entonces, en ese sentido, hermanos, es que algunos plantean que cuando el autor dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura, entonces lo que está queriendo decir acá es, oye, hay algunos que piensan que están haciendo lo correcto acá en Deuteronomio y dicen, oye, se bendicen en su corazón y dicen, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. O sea, aunque entregue sacrificio, aunque vaya al templo, aunque yo rechace la sangre de Cristo, entonces dice, oye, yo estoy bien. Yo con mi embriaguez me quité la sed, estoy bien. Entonces, esta raíz de amargura quiere decir, yo estoy bien, estoy haciendo lo correcto. Tú, cristiano, tú que no vas al templo, tú estás mal, pero yo estoy bien. Entonces, por eso es que el autor cita esto de tal manera de que después, en el contexto, ellos digan, oye, pero esto ya lo citó Moisés, esto ya lo dijo Moisés. ¿Por qué lo dijo Moisés? Entonces acá nos da el contexto y en el 20 dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. ¿Por qué entonces lo cita? Porque los que están yendo bajo la ley, los que están viviendo bajo la ley, entonces Jehová no los va a perdonar, porque ellos por la ley no se salvan. Entonces humea la ira de Jehová y se asienta sobre él la maldición, escrita en el libro. Y efectivamente les pasó eso a los judíos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque al no atender la exhortación del autor a los hebreos, la predicación del evangelio, al rechazar a Cristo, entonces ellos, ¿qué pasó? Les cayó la maldición de la ley porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ellos quisieron hacerlo por obras y se embriagó su corazón y hubo raíz de amargura y dijeron, yo estoy bien, me bendije en mi corazón. Entonces tengo paz, tengo paz. Aunque ande en la dureza de mi corazón, yo tengo paz. Y por eso es que el Señor entonces los borra, los saca de la tierra. Y es todo lo que dice Mateo 24. ¿Qué pasa? Son expulsados, son muertos, ay de ti Jerusalén, ay de ti Betsaida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunos postulan, y yo también creo que esta línea tiene, por lo menos tendríamos que considerarla, porque no está hablando tanto de la amargura que va a generar entre ellos, o que, oye, pucha, yo estoy pasando por la disciplina y tú no, entonces eso me genera amargura, etcétera, o viceversa, no estoy en la disciplina y me genera amargura, sino que va ligado a eso, va ligado a que, oye, yo estoy yendo al templo, estoy desechando a Cristo, brota en mi raíz de amargura, pero a pesar de eso, estoy bien, estoy en paz, y se embriaga mi corazón. Entonces, algunos postulan que en ese contexto, entonces el autor lo cita. Por eso dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y el autor a los hebreos acá dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe por ella muchos sean contaminados. ¿Se entiende? Entonces va ligado al tema de la ley, de volver atrás, de los dioses, de los ídolos. En ese contexto está esto que cita el autor a los hebreos. Entonces algunos plantean eso, ¿ya? No sé qué les parece, hermanos, esta otra postura, que por lo menos yo digo, habría que considerarla, habría que darle vuelta, porque ¿por qué el autor cita eso ahí? En ese contexto también, donde venía hablando anteriormente de la fe, donde nos había dicho, pongan los ojos en Jesús. Entonces, ¿por qué ahora dice brotando alguna raíz de amargura y cita las palabras de Moisés cuando les es entregada la ley? Y Jehová les dice, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos hoy por dónde vais, qué camino vas a tomar.
¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué piensan de eso? No sé si se entendió. Si no se entendió, me lo dicen y lo explicamos de nuevo. Yo lo entendí. Y, y sí, está muy bueno ese versículo. Disculpa, Porque ¿tú si lo hay- entendiste o no lo entendiste? No, sí, sí lo entendí. Ah, ya. Eh, Porque si ahí dice privado de la gracia de Dios y también hizo una separación entre hijos y no hijos, entonces yo creo que tiene que ver con eso de la incredulidad, con retroceder. ¿Ya? Y ¿Qué piensas? y Ah, pero... a causa de eso con- eh, contamine a mucho, porque obviamente va a haber como eh, van a como hacer como una división. Sí, correcto. ¿Qué piensa el resto, hermanos? Que a mí me hace sentido igual lo que comentaste, aplicando la analogía de la fe, ¿cierto? Claro, y porque el autor Mm, está citando lo textual. sí, sí, me hace sentido. Recordemos que decimos que es una cita textual porque en el hebreo dice Giel y Ajenjo, pero en el griego, en la Septuaginta, brotando alguna raíz de amargura, ¿ya? Entonces ellos ocupan, los griegos utilizan la palabra amargura, los hebreos Giel y Ajenjo, dando a entender que es amargo. Recuerden que la hiel es amarga, ¿ya? El sabor es amargo de la hiel. Entonces por eso dicen raíz de amargura, ¿ya? Pero es una cita textual. Ismael, ¿tú qué piensas? O sea, mantengo lo que he dicho. Entiendo que igual está haciendo un contraste y también entiendo que por lo que viene en los versículos de más abajo, él está marcando territorio. O sea, está diciendo o es una cosa o es la otra. No, no hay medias tintas con respecto a la disciplina ni a la prueba, ni en nada de lo que la vida espiritual represente. O estás vivo espiritualmente o estás muerto, o eres o no eres, o estás siendo disciplinado por el Señor, o si no aguanta la disciplina es una muestra de que no eres. Entonces, constantemente está disociando espiritualmente, por decirlo de alguna manera, los que son de Dios realmente y los que no. Y también entiendo en los contextos anteriores cuando hablaba de perseverar, del que retrocediere no agradará el alma de Dios, y de los mismos ejemplos que pone también acerca de la fe y todo lo que vimos anteriormente. Y entiendo que a eso apunta y se hace más agudo aún en este contexto, que es lo que estamos leyendo. No olvidar también que al principio parte hablando de Cristo, de que Él es el mensaje final. Entonces, siempre está marcando el terreno en ese sentido, el autor aquí a los hebreos. Sí, pero también quería que se entendiera que acá lo que se marca en esta línea, que yo también personalmente entiendo que eso es lo que es el sentido correcto, personalmente, porque dice, brotando alguna raíz de amargura, entonces les dice, os perturbe y por ellos muchos sean contaminados. Si en alguno de ellos, de los que son inconversos, entonces ellos dicen, no, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque voy al templo y tengo paz y me ensoberbezco, como dice Deuteronomio, en donde está citado este versículo. Entonces después otros digan, oye, otros que sean genuinos creyentes digan, oye, sí, po, es verdad eso, o sea, hay que ir y sea perturbado y se perturbe a otros y por ella muchos sean contaminados. Entonces esta raíz de amargura no está hablando de la amargura como tal de ser un amargo, sino que está hablando de lo que Moisés les dijo referente a qué, a que alguno empieza a pensar que, oye, yo tengo que ir al templo, tengo que seguir la ley, tengo que ir y servir a esos dioses. Me puedo sujetar a Roma, puedo decir Ave César, puedo, lo que sea, por lo cual morían otros creyentes, el otro diga, no, yo puedo hacerlo y estoy en paz. Entonces se bendice a sí mismo y dice, yo estoy en paz.
pero lo que no sabe es que Jehová no querrá perdonarlo. Entonces acarrea maldición. Por eso dice, os perturbe por ella, muchos sean contaminados. Entonces, esta raíz de amargura va ligado a eso, al tema de ensoberbecerse, al tema de decir, estoy en paz con Dios cuando no lo estoy. ¿Ya? Por eso hacía hincapié en que se entendiera a lo que se refería la cita textual de raíz de amargura que utiliza acá la autora a los hebreos, obviamente para darlo todo dentro del contexto, pero el sentido pleno o real, si se quiere, de lo que quiere decir raíz de amargura, ¿ya? Y por qué lo utiliza, ¿ya? Porque el 16, cuando dice que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, nos queda aún mucho más claro por qué lo cita. Porque dice fornicario profano. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para otra vez, porque ya son las 12. Pero para que lo pensemos, hermanos, ¿ya? Para que pensemos esto, raíz de amargura, para que entendamos el sentido pleno, para que le demos vuelta, ¿ya? A lo que dice Deuteronomio 29. Vale, no sé si tiene algún comentario y final, si no, terminamos. ¿Hay comentarios ahí o no, hermanos? Todo bien. Todo sí, todo ok. ¿Todos entendieron entonces, no es cierto? A lo que apunta Sí, sí. la otra interpretación. Sí. Ya. Démosle vuelta entonces, hermanos, después. Démosle ahí Ujú. una vuelta, un vistazo a lo que el Señor quiere mostrarnos, ¿vale? Buenas noches entonces, Ok, buenas bendiciones. noches. Estamos hasta acá. Bendiciones, Bendiciones, hermanos. que estén bien. Nos vemos.